Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doctor, doctor. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, doctores, estamos todavía mirando ¿Cómo estás? Estamos mirando todavía algunas cosas relacionadas con los principios rectores y garantías fundamentales del Código de Procedimiento Penal. Quedamos, si no estoy mal, ayer en ¿cuál? En la igualdad. Artículo cuarto, la igualdad. Ah, bueno, ¿y lo alcanzamos a terminar o no? Pues el doctor nos explicó una parte, nos habló sobre la igualdad de armas, que digamos la Fiscalía es una institución del Estado con más de 10.000 hombres y obviamente pues tiene una capacidad mayor que cualquier parte de la defensa, ¿no? Asimismo el doctor nos explicó que esa igualdad está relacionada también con el tema de la defensa y de la Fiscalía tienen las mismas oportunidades procesales para interponer los recursos. De eso se trata la igualdad que nos estaba explicando el doctor Amuchi. Listo, mis doctores. Entonces, antes de que entremos en materia, en el desarrollo de este módulo, vamos a hacer lo siguiente. Como esto es un módulo sobre procedimiento, y el procedimiento penal en este sistema se lleva a cabo por audiencias, pues vamos a hacer 3 audiencias en este módulo. Entonces, para que ustedes sepan qué audiencias vamos a realizar, para que de una vez vayan averiguando cómo es la dinámica de esas audiencias, lógicamente de pronto pues con los problemas que llegue a tener un poco la virtualidad, pero pues en la actualidad se están haciendo audiencias virtualmente en los juzgados de Colombia. Aquí vamos a hacer, mis doctores, una audiencia. Inicialmente vamos a hacer una audiencia de legalización del procedimiento de captura. Luego vamos a hacer una audiencia de formulación de imputación y de si el tiempo nos sirve, pues vamos a hacer una audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Ojalá pues tengamos más tiempo y alcanzamos a hacer más audiencias. Yo les voy a dar con suficiente antelación algunos... ¿La tercera es cuál? La solicitud de imposición de medida de aseguramiento, doctor Guillermo. Entonces, con alguna antelación les voy a dar el caso que para nuestra primera audiencia, la de legalización del procedimiento de captura o legalización de captura, como la llaman también, por ahí con 2, 3 o 4 días de anticipación, aunque lo ideal sería que les entregara eso el día anterior, porque pues el término máximo después de que una persona es capturada son 36 horas para celebrar la audiencia, pero aquí pues vamos a procurar, en virtud que hasta ahora estamos adentrándonos en estas líneas del sistema penal acusatorio, con tendencia acusatoria, pues por ahí con 2 o 3 días de anticipación les voy a dar los hechos para que hagamos esa primera audiencia. Ustedes podrán participar o como fiscales o como defensa. Eso lo determino yo el día de la audiencia. Entonces ustedes tendrán que venir preparados o para actuar como fiscales o para actuar como defensores, no como jueces, porque si no sabe el profesor, que ni siquiera sabe ser juez el profesor, pues mucho menos los alumnos. Lo primero, y no como ministerios públicos, porque el ministerio público no hace absolutamente nada, ni sirve para absolutamente nada, entonces eso no lo vamos a tener en cuenta. O van a ser defensores o van a ser fiscales, eso yo lo digo el día de la audiencia. Y pues yo fungiré como juez. Entonces, mis doctores, pues quería decirles eso como para que tengamos pendiente y empecemos en YouTube
Hay miles de audiencias de legalización de captura, hay miles de audiencias de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento. De hecho, en la mayoría de los casos, las tres audiencias se realizan en una sola sesión. Entonces, pues pueden ir mirando para que, como para que empecemos a entender cuál es el lenguaje que se utiliza y la dinámica de cada una de estas audiencias. ¿Listo, doctores? Perfecto, doctor. Bueno, artículo quinto, imparcialidad, dice en ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Pues básicamente eso es lo que se busca en un proceso penal. Recordemos, mis doctores, que la verdad que aflora en un proceso penal no es la verdad verdadera, es una verdad construida. Y es una verdad que construyen quienes, una verdad que construye o la defensa o una verdad que construye la fiscalía. Pero en ese orden de ideas, la verdad que quede mejor construida será la verdad que gana en el proceso o que sale avante. Alguien que me lea por favor el artículo sexto de principio de legalidad. Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal con observancia de las formas propias de cada juicio. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. La ley procesal tiene efecto general e inmediato. Bueno, así como nos lee Alejandra, lo primero que se contempla en este artículo sexto del Código de Procedimiento Penal es lo siguiente: los hechos ocurrieron un determinado día. ¿Con qué proceso? Los hechos que aparentemente tienen la característica de delito. ¿Con qué proceso vamos a adelantar esa investigación? Pues con el proceso que esté vigente para el día de la ocurrencia de los hechos. Ese es el primer párrafo o el primer inciso del artículo sexto del Código de Procedimiento Penal. El segundo, la ley procesal de efectos sustanciales. Esto quiere decir, mis doctores, que el mismo legislador nos está indicando que algunas normas procesales, o sea, algunas normas que están allá incluidas o que están insertas o que se consagran en un código de procedimiento penal, tienen efectos sustanciales. Entonces dice el inciso segundo que la ley procesal de efectos sustanciales, permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Quiere decir, mis doctores, que cuando nosotros estudiamos leyes procesales de efectos sustanciales, también entendimos que estas leyes procesales o estas normas procesales de efectos sustanciales son susceptibles ¿de qué? De la retroactividad, de la misma retroactividad que son susceptibles todas las normas procesales del Código Penal. Entonces uno podría indicar qué normas gozan de retroactividad. Podría decir uno, como una pregunta, ¿qué normas tienen esa función o tienen esa potestad de ser retroactivas? Y uno podría decir, todas las normas sustanciales, o sea, todas las normas consagradas en los códigos sustanciales, en este caso, en el Código Penal. Pero también son retroactivas algunas normas que, aún estando en el Código de Procedimiento Penal, tratan sobre derechos y garantías fundamentales. Nosotros lo veíamos en el curso de probatorio. Por ejemplo, si ustedes miran por allá, el artículo 317 de la ley 906 del 2004 nos habla sobre causales de libertad. La libertad es un derecho fundamental. Luego, todas las normas que, estando en un código de procedimiento, hablen sobre libertad, por ejemplo, pues son normas sustanciales. ¿Por qué? Porque tratan sobre un derecho fundamental. ¿Cuál es la libertad?
y al tratar sobre derechos fundamentales es una norma sustancial, es una norma procesal porque se encuentra en un código de procedimiento, pero de efecto sustancial porque toca sobre un derecho y garantía fundamental y por lo tanto tendrá derecho a ser retroactiva en caso tal que sea favorable para el procesado. Listo, mis doctores. Ayer vimos que otra de las normas rectoras o de las garantías procesales que rige la ley 906 de 2004 consiste en la prelación de los tratados internacionales. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado con relación a este principio o garantía fundamental de la legalidad. Lo que nos leyó Alejandra fue la legalidad, ese principio rector que habla sobre legalidad. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones indicando básicamente los mismos aspectos que les estoy tocando. Si quieren auscultar o si quieren profundizar con relación a las sentencias de la Corte Interamericana, que ustedes saben que en aplicabilidad del artículo 93 de la Constitución y del artículo 3 de la Ley 906 del 2004 prevalecen sobre las demás normas, pues valga anotar inicialmente una sentencia que se denomina el caso Ricardo Canese, caso Ricardo Canese versus Paraguay, una sentencia que se profirió el día 31 de agosto de 2004. Asimismo, el caso López Lone y otros versus Honduras, sentencia del 5 de octubre de 2015. Otra, el caso Mohamed versus Argentina, sentencia del 23 de noviembre de 2012. El caso Campos y otros versus Ecuador, sentencia del 28 de agosto de 2013. Y por último, el caso Galindo Cárdenas y otros versus Perú, sentencia del 2 de octubre del 2015. Esa es la labor, mis doctores, que tiene que efectuar un abogado diligente. El abogado diligente no solo tiene que indicarle al juez la norma, porque el juez ya conoce la norma. Un abogado diligente no le puede llegar a leer a un juez en una audiencia el artículo 6, la legalidad, porque el juez ya conoce la norma. De hecho, si el abogado es un poquito acucioso, ya no le indicará la norma, sino alguna jurisprudencia que haya proferido ya sea la Corte Constitucional o la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 6. Pero un abogado aún más acucioso, aparte de la jurisprudencia que haya dictado los órganos nacionales, también le citará jurisprudencia de los órganos internacionales, pues teniendo en cuenta que esta jurisprudencia tiene prelación, es más importante, tiene más peso jurídico que la misma jurisprudencia nacional, pues en virtud de lo consagrado en el artículo 93 y 93 de la Constitución y 3 de la Ley 906 del 2004. Y estas que les anoté son algunas muy pocas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan sobre el principio de legalidad. Bueno es leerlas, y no solo sobre el principio de legalidad, sobre todos los principios rectores y garantías fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado pronunciamientos y es bueno que los empecemos a estudiar. En la medida de lo posible, pues se los subiré a su grupo de WhatsApp para que, pues ahorita que están en confinamiento, pues tienen bastante tiempo para leer sobre todo estas sentencias que son un poco extensas.
Listo, mis doctores. Vamos con el artículo número 7, que es presunción de inocencia e indubio pro reo. Alguien que la lea, por favor. Presunción de inocencia. Dale, dale. Presunción de inocencia e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del proceso. O sea, en ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Bueno, inicialmente este principio o garantía fundamental en sus 3 incisos nos indica lo siguiente. Inicialmente, pues que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Esto indica, mis doctores, que los noticieros, los mismos jueces y la comunidad pública no puede tachar de culpable a una persona hasta tanto un juez de la República no lo haya declarado penalmente responsable en una sentencia. Y aún así, y esa sentencia no admita ningún recurso, o lo que es igual, esa sentencia quede en firme o que la sentencia quede ejecutoriada. ¿Y cuándo la sentencia queda en firme o ejecutoriada? Pues cuando se han interpuesto los recursos y ya fueron desatados, o cuando no se interpuso ningún recurso. En ese momento la sentencia condenatoria quedó en firme o quedó ejecutoriada. Y en ese momento queda desvirtuada legalmente la presunción de inocencia. Mientras tanto, no. Mientras tanto, la persona es inocente. En su inciso segundo dice: en consecuencia corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba. Ustedes bien saben, mis doctores, que en Colombia el órgano de persecución penal radica o está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, acorde con lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política. Ese artículo le indica a la sociedad que la Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar las conductas que tengan alguna característica de delito o que presuntamente sean delictivas. Y seguidamente dice el inciso segundo de este artículo 7 que la duda que se presente se resolverá en favor del procesado. Pues es los famosos indubios que nosotros estudiamos en derecho probatorio y hablábamos que se presentan en nuestro derecho el indubio pro reo, el indubio pro operario y el indubio pro disciplinado. Acá estamos hablando de ese específico indubio que corresponde al indubio pro reo. Toda duda que se presente dentro de la actuación deberá ser resuelta en favor del procesado. También indica, mis doctores, lo siguiente: en ningún caso podrá invertirse la carga probatoria. Nosotros ya tenemos claro en qué consiste la carga de la prueba, que es esta obligación que le corresponde a una de las partes de probarle al juez unos determinados hechos acorde con un mandamiento legal. Sin embargo, sería bueno que nosotros miráramos un artículo. Bueno, ¿qué dice el Código de Procedimiento Penal? Dice: en ningún caso podrá invertirse esa carga probatoria. Entonces, tomando en cuenta solo este inciso, ese pequeño renglón, en ningún caso podrá invertirse
esta carga probatoria. ¿Cuál carga probatoria? Pues la carga probatoria que le impone a la Fiscalía probar que una persona es responsable de un delito. Entonces, teniendo en cuenta ese renglón o ese pequeño inciso, yo quiero que ustedes analicen un delito del Código Penal. Ese delito está consagrado en el artículo 327. Ojo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a remitir al artículo 327 del Código Penal. Este Código Penal en su artículo 327 nos habla de un delito que se denomina el enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces, alguien si tiene a la mano el Código Penal, que me lea por favor el artículo 327. Profe, yo se lo leo. Dime. Dice, artículo 327, enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado. Hasta ahí, Carolina, hasta ahí, Carolina. Entonces léeme hasta no justificado, por favor, nuevamente. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado. Hasta ahí. Esto quiere decir, acorde con la redacción de ese artículo 327 del Código Penal, ¿qué interpretación le podemos dar? ¿Por qué el ciudadano o por qué el particular tiene que justificar el incremento patrimonial que se realizó? Ojo, nos leía Carolina. El que se incremente patrimonialmente para sí o para otro, no justificadamente, a razón de que yo tengo que justificar mi incremento patrimonial o el incremento patrimonial de un tercero, si es que es el Código de Procedimiento Penal el que dice que en ningún caso podrá invertirse la carga de la prueba. Esto indica que recae en la Fiscalía General de la Nación el deber y la obligación de demostrar y de probar que mi incremento patrimonial o el de un tercero fue injustificado. Yo como particular no tengo que justificar mi incremento patrimonial. De hecho, el que se piense que un incremento patrimonial es injustificado atenta contra una presunción que se denomina la presunción de buena fe. Acorde con esa presunción de buena fe, se presume que los incrementos patrimoniales propios o de terceros son justificados, esto es, que provienen de actividades lícitas o actividades legales. Si no es así, está en obligación y en el deber la Fiscalía General de la Nación de demostrarle al juez que el incremento patrimonial obedeció de labores ilícitas o irregulares. No del particular es el que tiene que estarse justificando. Entonces, algunas personas indican que al redactarse el artículo 327 de la Ley 906 del 2004, lo que se realizó fue una inversión de la carga de la prueba y se está indicando que el particular es el que tiene que justificar el incremento patrimonial realizado. ¿Alguna pregunta, mis doctores? Entonces prevalece el cuarto. Sí, pues lo que pasa, mis doctores, es que la ley dice una cosa, la ley procesal dice una cosa, pero la ley sustancial dice otra. Espérenme un momento, doctor.